ens han enganxat aquí xerrant i documentant-nos. Doctor, bona nit. Buenas noches. Bona nit, parlarem d'un tema interessantíssim que jo desconeixia. ¿Ah, sí? Sí, jo no ho sabia, jo, això. Pues mira, hoy te vas a no solo a informar, sino que aparte vamos a aprender un montón. I no només aprenc jo, sinó que aprenen els telespectadors, perquè ens envien missatges dient que estan aprenent tant amb nosaltres. I a mi m'agrada molt que aprengueu, perquè que aportem coses de valor. Totalment. Doncs avui parlarem de les càmeres hiperbàriques. ¿No? Que parece hasta difícil de mencionar. Hiperbárica, ¿qué significa? Què és això? Una càmera hiperbàrica. Sabeu què és una càmera hiperbàrica? Perquè jo no ho sabia fins ara. ¿Ens ho expliques, doctor? Sí, en principio saber que es un tratamiento médico, de hecho es un dispositivo médico, por lo tanto ya sabemos que Sí. debería ser, Anem bé. debería, Anem claro, bé. ser observado y propuesto por un médico especialista en esto, porque de hecho sabías que hasta es una especialidad médica, el médico hiperbárico. Passem una imatge primer perquè es facin la idea i seguim explicant. O sigui, tenim clar que és una cosa mèdica, Sí. la càmera hiperbàrica. Això és una càmera hiperbàrica. A mi això em recorda a les ressonàncies magnètiques futurista. Total, parece una cámara ¿Ay que sí? futurista. Lo bueno es que en este caso, por ejemplo, en este modelo, al ser translúcida, se puede ver el movimiento ajeno, pero imagínate que las antiguas eran cerradas, entonces, claro. Mare meva. I què fa això, doctor? Què fa? Lo que hace la cámara a grandes rasgos es que permite que la persona esté en una capsulita, en un ambiente cuidado, protegido, se le aumenta la presión del oxígeno ambiental, se aumenta la presión y eso hace de que al aumentar la presión atmosférica de eso, penetre o mejore la función del oxígeno, es decir, que a través de la piel ahora no entra el oxígeno ambiental porque la presión atmosférica no lo permite. Claro. Entonces nosotros lo tenemos que inhalar. Ahora, si en esas cámaras aumentamos la presión del oxígeno ambiental de la cámara, el oxígeno ambiental aumenta la permeabilidad, la piel, y penetra hasta por la piel. Es decir, que podemos permitir que entre oxígeno a través de la piel. O sigui, la persona que està allà dins està respirant oxigen pur Sí, amb unes temperatures molt elevades. Sí, no es temperatura, es presión atmosférica. Pressió atmosfèrica. Esto es como decir, como el oxígeno es un gas, Clar. cuando se lo encierra el gas, tiene una presión. Ahora, que se puede medir con un relojito que se llama manómetro, es decir, tiene una presión. Es decir, como un globito, ¿no? Que si yo aumento la presión del globo, aumenta la distensión, ¿ok? Bueno, pero esto es para decir que nosotros estamos inhalando aire a una presión atmosférica. De hecho, se llama una unidad de medida. La unidad que mide el oxígeno ambiental se puede medir de varias maneras. Una es una unidad que se llama presión atmosférica, que siempre decimos, presión atmosférica. Otra es, por ejemplo, hectopascales. Muchas veces cuando escuchamos, cuando dan el pronóstico del tiempo, decimos 1013 hectopascales. Sí, ¿no? Bueno, esa es otra unidad de medida de la presión atmosférica. Vale. Otra es en Torricelli, que bueno, es otra unidad. Es decir, hay varias maneras de referirse a la presión atmosférica. En este caso, cualquiera sea la unidad, da igual que se utilice, pero nosotros tenemos una presión atmosférica que inhalamos, pero cuando la sometemos a otra presión o sea, aumentamos la presión, el oxígeno, que es un gas, empieza a penetrar más rápido o mejor en la piel. Y esto es lo que hacen las cámaras hiperbáricas, ¿no? Al paciente se le pone un oxígeno ambiental normal para que esté tranquilo y fisiológicamente no haya alteraciones, pero el cuerpo está sometido a un ambiente con otra presión atmosférica distinta a la que está inhalando. Y eso hace de que empiecen a tener beneficios tanto en la salud o en la estética por haber mejorado la oxigenación de los tejidos. Mare de Déu, senyor. I això qui ho fa? Qui és el pacient que demana
entrar en una càmera... Jo no m'imagino anant al metge i dir vull una càmera hiperbàrica. Primer que no coneixien l'existència. El doctor t'ho recomana, és el pacient el que ho busca, ho veig tan desconegut. Yo quería ahora mencionar y traer este tema a colación porque me ha llamado la atención que en este tiempo cada vez más por redes sociales veo publicidades de clínicas de medicina estética que proponen acompañar a sus tratamientos con cámaras hiperbáricas. Y digo, qué interesante que se esté proponiendo para eso, pero primero es saber que es un tratamiento médico, después qué beneficios hay para la salud y para la estética. Val. O sigui, és un tractament mèdic i ara l'estan utilitzant també clíniques d'estètica. En principio, donde más se conoce en la medicina convencional es que justamente son cámaras que permiten que mejorar la presurización que tiene, por ejemplo, el buzo cuando hace cuando se sumerge en el agua hay una presión atmosférica y cada vez que te hundes hay mayor presión, por lo tanto el oxígeno se va complicando, por eso van con las mochilas de oxígeno. Clar. Pero ¿qué pasa? Cuando el buzo va a ciertas profundidades del mar y luego tiene que salir, ahí tiene que haber una adaptación del cuerpo porque ha cambiado la presión atmosférica del fondo a la superficie. Y como puede haber peligrosidad para la salud y de hecho riesgo de vida, lo que se propone es que cuando salen los buzos a esa adaptación, para ayudarlo a que se adapte mejor, se los ponen estas cámaras. Por eso digo que inicialmente se usa para esto. En estas cámaras donde pueden entrar, no hay tumbaditos como en las que hemos visto que son más top, muy glam, sino que son cámaras que son como habitaciones que cumplen esa presión atmosférica, ¿no? Tú estás sentadito y tal. Y pueden entrar hasta muchas personas. Yo he conocido cámaras hiperbáricas hospitalarias donde entraban 30, 40 persones. Sí, Clar, però jo és que estic al·lucinant, però clar, això estic processant encara. Això, doctor, una càmera, la seguretat social, això no ho té. Tu no vas a la seguretat social, a una càmera hiperbàrica, això és medicina privada, m'imagino, ¿no? Sí, pero no. Sí, porque hay indicaciones para una cámara hiperbárica. De hecho, hay condiciones de enfermedades vasculares donde se puede recomendar una cámara hiperbárica porque de hecho es una indicación médica. Val, aquí vull anar. El tipus de pacient, ara anem per la salut i després anirem per l'estètica. El tipus de pacient que necessita una càmera hiperbàrica, què li passa a aquest pacient per haver de necessitar l'ús d'una càmera hiperbàrica? Què té aquest pacient? En principio, a nivel médico convencional, donde más se recomienda es, por ejemplo, donde se necesita que el paciente regenere de manera rápida, por ejemplo, una gangrena en un pie diabético, donde hay una alteración vascular, donde el germen es tan agresivo y mala respuesta inmunológica que no puede sostener esa lesión y que te está comiendo el hueso y tienes una osteomielitis, una úlcera importante. Entonces se propone eso porque de hecho la presión atmosférica lo que permite es que las bacterias anaerobias, o sea, las que necesitan oxígeno, empiezan a reducirse, empieza a mejorar el estímulo de colágeno y la microcirculación y por eso lesiones vasculares como un pie diabético, en donde hay, por ejemplo, también obstrucciones del torrente sanguíneo y se genera una saturación del flujo de sangre tanto en los pies a nivel pulmonar, donde también se propone cuando quiero que el paciente mejore el transporte de oxígeno, cualquiera sea la causa, por obstrucción vascular, por lesiones, por cicatrices. Hay a veces que hemos tenido, no sé, cirugías de reemplazos de caderas o cirugías de traumatología, donde la herida se ha abierto, ha supurado, ha hecho lesiones importantes, una osteomielitis, donde ya no se puede esperar mucho. Me está haciendo una sepsis, ¿no? Ara ho entenc. Digamos, esto es como lo convencional, pero como todo en la medicina, se ha visto que cuando mejoran estos aspectos también al mejorar la oxigenación, mejora la estética. Por lo tanto, se ha empezado después a proponer con el transcurso de los años, ya medicina privada, mutas y demás, ahí sí el pagar las sesiones de manera privada, pero no está mal recomendar con esos recaudos y ese seguimiento médico o saber de que esas cámaras existen y cada vez más, por eso a colación el tema, de que se puede proponer para mejorar el transporte de oxígeno y como consecuencia la piel, el pelo, las uñas, porque se regula el proceso inflamatorio. Recuerda que siempre hablamos de la inflamación. Sempre. Jo he arribat a la conclusió que la inflamació és el mal de los males. O sigui,
Total. La inflamació i l'estrès crònic és que tot va lligat, perquè quan ens estressem, ens inflamem, es el mal de todos los males. Sí. Entonces, claro, por supuesto hay indicaciones concretas desde la medicina y desde las enfermedades, pero sí saber que se puede proponer a nivel estético. De hecho, clínicas que se dedican a la medicina estética, teniendo la habilitación de estas cámaras, porque se necesita también un proceso, un trámite administrativo especial, un médico que tenga la especialidad o en su defecto tenga esta información, porque no cualquier médico sabe manejar las presiones atmosféricas. Yo recuerdo hace un par de años, con esto de que yo era una persona, soy una persona donde buscaba información, ¿no? Como una esponja, yo quería aprender esto, de ahí que tengo a veces varias especialidades, pero es porque era un periodo donde yo estaba como muy abierto a la información. Claro. Y ahí he llegado a la Fuerza Aérea en Argentina, de donde yo soy. En la Fuerza Aérea hay una especialidad que se llama Medicina Aerodinámica y Aeroespacial, que de hecho es una de mis especialidades. Hola, Juan. Nada, es una especialidad donde nos enseñaban al manejo del paciente en traslados sanitarios para aviones y helicópteros, porque no cualquier médico está preparado para poder manejar hemodinámicamente un paciente en un avión o helicóptero. Interessant, perquè la pressió atmosfèrica canvia. Sí, porque la presión atmosférica hace que el paciente que está en una ambulancia o en la tierra está estable, pero lo subes un poquitito a altura, en una presión atmosférica distinta, y hemodinámicamente ya el flujo de oxígeno es distinto, por lo tanto existe la especialidad que permite que tú manejes al paciente en el aire, que es distinto al de tierra. O sigui, ha de venir un metge especialitzat per mobilitzar en l'helicòpter. Total. Y en esa especialidad, que era la que yo estaba haciendo, por supuesto hay un módulo y un apartado donde te enseñan el manejo de las presiones atmosféricas en cámaras hiperbáricas. Ah, interessant. Porque justamente en esa especialidad es el que se dedica a tratar, por ejemplo, a los buzos. Que de ahí es que yo sabía esta información, ¿no? Pero es que te enseñan a sacar esos calculitos matemáticos porque es toda una matemática el cuerpo con respecto a las presiones atmosféricas. No cualquiera sabe hacerlo, debe estar formado para eso. Cada dia descobreixo una faceta nova. O sigui que, doctor, tu series capaç de traslladar un pacient? Estàs preparat per traslladar un pacient amb un helicòpter, per exemple? En lo que es académicamente, bueno, la Fuerza Aérea en ese momento sí, porque te da una especialidad habilitada solamente por ello, la Fuerza Aérea. Desconozco cómo es la legislación aquí en España, supongo que será más o menos lo mismo, pero bueno, sí, digamos que académicamente sé hacerlo, però no lo haría en este momento, això passa quan estàs en un creuer. Mira, nosaltres aquest estiu vam fer un creuer i es van haver d'emportar un pacient. I clar, amb un creuer, amb un vaixell, el venen a buscar. Jo m'imagino que se l'enduen amb un helicòpter. Sí. Generalmente cuando son en aviones donde las cabinas son presurizadas, los manejos que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, la cantidad de litros que consumiría ese paciente en esas horas de vuelo. Si es un vuelo de tantas horas, 4 horas, listo, ¿cuántos oxígeno consumiría en 4 horas? Y si ese vuelo se retrasa, ¿yo tengo reservas para compensar lo que necesita? ¿O cómo hago para que ese paciente llegue estable y vivo? Pero es decir, es muy interesante. És molt interessant. I després dins d'una cambra hiperbàrica, és que costa, recordar això, cambra hiperbàrica, ¿cuánta estona está el paciente? ¿20 minutos? En general, 1 hora, porque se juega con las presiones, se va subiendo la presión de a poco, se llega a un pico máximo y luego se va descendiendo de manera fisiológica. Por lo tanto, suele estar horas, 2 o 3 horas. Val. O sigui, ens ha quedat clar que Afecta Salut és una solució, és un recurs per casos d'urgència, quan hi ha una gangrena, quan s'està fent una sepsis, això m'ha quedat clar. A nivell estética, ¿qué ho fa servir? Bien, contemplando que mejora el transporte de oxígeno, el oxígeno que está no solo inhalándose, sino que está entrando a través de la piel, porque la piel, aunque parezca un tejido resistente, es permeable. Entonces entra oxígeno por la piel, entra a la circulación, por lo tanto, ese pequeño porcentaje puro de oxígeno difunde y llega perfectamente a los tejidos, porque hay muchos tejidos que por el proceso inflamatorio del cuerpo no se oxigena bien, empezando con tejidos cerebrales, tejidos, músculos, tendones. De ahí es que el cuerpo, cuando digo que
al estar inflamado no oxigena. Yo se los digo a los pacientes, no estás oxigenando bien, pero a nivel cerebral. Entonces tu rendimiento intelectual disminuye, tu fatiga mental, tu nube mental, más allá de todos los cambios hormonales que te produce el no oxigenar bien, que te envejece. El no oxigenar. De hecho, es una de las consecuencias del deterioro del cuerpo en el envejecimiento, y es que no oxigena una persona adecuadamente. Si no se contempla la oxigenación, no oxigena igual uno de 20, uno de 50, uno de 70 años. Qué interesante. Por lo tanto, se puede proponer dentro de un esquema de haber preparado ese cuerpito, por ejemplo, en mi caso con la sueroterapia, el haberlo limpiado, hidratado, mineralizado, ya está con el cuerpo preparado para someterlo, por ejemplo, como sugerencia, a una cámara hiperbárica donde va a oxigenar mucho mejor en un esquema, y eso hace de que el cuerpo se pueda mantener mucho más vital. Y siempre digo, ¿por qué se ve mejoría estética? Porque mejoró la salud. Clar. I això, jo m'imagino que deu ser caríssim. ¿Sabes qué? Perquè són preguntes que a vegades a la gent no li agrada parlar de diners, però s'ha de parlar de diners. No cal que diguem les quantitats exactes, però la gent s'ho pregunta des de casa. Això és per milionaris? No. Sabes que no, por supuesto hay para varios presupuestos, pero yo creo que bien propuesto en el momento adecuado, porque también mal no te va a hacer desde el principio el someterte a un esquema, pero siempre digo, el cuerpo hay que prepararlo, no es lo mismo que entrar a una cámara hiperbárica cuando el cuerpo está muy inflamado, muy saturado, donde hay un sobrepeso importante, donde ya tienes migrañas, no duermes, o sea que el cuerpo está muy alterado. La idea es haberlo preparado previamente, mínimamente con algunas características, para que luego le saques rendimiento a esa sesión, porque por ahí con una sesión es más que suficiente y no son caras, para nuestra sorpresa no lo es. Por supuesto hay para muchos bolsillos, pero no lo es. I llavors això es pot fer una i fins l'any que ve no fer una altra. No necessites fer una darrere l'altra o una cada mes. No, yo creo que bien propuesto se podría hacer uno al año o 2 veces al año en un cuerpo previamente preparado. Es decir, desinflamado, desintoxicado, revitalizado, para no hacer esquemas muy largos y que aparte no se te vayan mucho de presupuesto. De hecho, cada vez hay más cámaras donde van cambiando de la manera estética, ya no son las grandes, cada vez son más pequeñitas, ya ahora ni siquiera necesitan a veces que esté todo el cuerpo incluido. Ahora hay cámaras pequeñitas donde es de aquí hacia abajo y está de manera perquè hi ha moltes persones que no els agrada estar dins d'una càmera. I això aquí a Barcelona hay muchas. Ni en trobem. Sí. Por eso quería mencionarlo, porque creo que es una estrategia que se puede proponer, que sepan que existen, que no le tengan miedo a utilizarlas, sí saber que hay centros de referencia al respecto, es decir, hay lugares que ya hace muchos años que lo utilizan y que está bien, pero cada vez van a verlo más seguido porque la industria de la salud está ampliando camino hasta en la estética. Y mejora la salud capilar, la salud sexual, porque mejora regula las hormonas, por lo tanto hasta mejora la salud sexual también. Déu-n'hi-do. Migranya, ara estic mirant migranyes, fatiga mental, sistema nerviós, recuperació postquirúrgica, úlceres, ferides cròniques, recuperació i cicatrització. Déu-n'hi-do, afavoreix la formació de nous vasos sanguinis. Sí, por ejemplo, lo recomiendo después de una cirugía de un implante, da igual que sea mamario, de glúteo, de cadera, una cirugía cualquiera sea, como hubo un traumatismo y necesito que haya oxígeno para estimular colágeno para la reparación, es muy buena estrategia contemplar una sesión de cámara hiperbárica en un postquirúrgico, por ejemplo, de un implante de cadera. Amb un implant de cadera, punt clar. I té contraindicacions, això? Sí, hay pacientes donde no debería proponérselo, o por lo menos no debería usarse el esquema estándar de esas ciertas presiones atmosféricas. Es decir, el médico hiperbárico va a saber en qué situaciones proponer una sesión a una presión atmosférica, a 2 o a 3. Vale. Por lo tanto, esa es una. Y sí, por ejemplo, los pacientes que tengan problemas pulmonares de mucha fibrosis se puede no proponer. En pacientes con ciertas medicaciones neuropsiquiátricas, o se puede proponer esquemas muy básicos. Sí, esto todo hay que contemplar. Això t'ho explica el professional. I et deixen allà sol o hi ha algú amb tu? Imagina't que una persona li agafa una claustrofòbia i vol sortir de la cambra.
estàs sol o pot obrir la cámara? No, en general, bueno, depende del tipo de cámara. O sea, hemos visto en las fotos donde generalmente son translúcidas, son individuales, pero sí van a haber muchas que pueden entrar varias personas en estas cámaras, porque son grandes, son grandes. Però a veces persones que van juntes, diguéssim, d'una mateixa unitat familiar, o sigui, no es posen en desconeguts. A veces para optimizar costos ponen en un mismo horario 2 o 3 pacientes que necesitan por ahí la misma presión atmosférica y están ahí compartiendo el espacio, porque en definitiva esto es como tener una sala donde se asegura la presión atmosférica y es como una sala. Però el pacient pot parlar o no pot fer res? Està allà i no pot fer res. No, puedes hablar, sí. De hecho, hay gente que está leyendo libros, que está... Mare meva, hem exhaurit el temps perquè jo ara li faré més preguntes. Després del programa seguiré fent preguntes perquè estic al·lucinada amb les càmeres hiperbàriques que m'ha recordat a la pel·lícula de Avatar. Claro, naves espaciales. Pero sí, pero yo quería que la gente entienda de que no le tengan miedo a este tipo de terapia, que son seguras. Sí, por supuesto, hay recomendaciones especiales para quien sí, pero que mejorando la salud, como siempre, mejora como regalo la estética. Doncs jo crec que ha quedat molt clar que no deixem d'aprendre coses i, com sempre diem, la propera setmana més i millor. Moltíssimes gràcies, doctor, i fins la propera.